podernos ver. Qué gusto que están nuevamente. Estamos nuevamente reunidos por acá, ¿verdad? No sé si hay alguien que nos esté visitando por primera vez. Queremos saludarle. Qué gusto. Puede ponerse en pie. Le damos la bienvenida. Un fuerte aplauso, ¿verdad? Nuestra hermana viene del oriente, ¿verdad? Qué bueno, qué gusto que esté acá. Le damos la bienvenida como Iglesia Alianza Panamericana y lo único que queremos es que usted se sienta como en casa. Amén. Bueno, ¿de qué estábamos hablando en este mes? ¿Se acuerdan? Buena pregunta. Sobre el Espíritu Santo. ¿Y quién era el Espíritu Santo? ¿Era un soplo? No, es una persona, ¿no es cierto? Porque tiene cualidades de persona, de una persona. Y Él es el que nos mueve, el que mueve aquí, se mueve en esta iglesia. Antes de comenzar este mensaje, ¿sí? Yo quiero comentarles una anécdota que me pasó hace varios años atrás. Yo había terminado mi recorrido escolar, ¿verdad? Y me dirigí a casa, vi en el tablero del carro que hacía falta combustible a mi furgoneta. Y bueno, pues como es normal, me acerqué a la estación de gasolina y empecé a tanquear el carro. El surtidor no me preguntó, sino que lo único me dijo, ¿le lleno? Y dije, sí, llénelo. Luego que se llenó el carro de combustible, pues salgo, qué sorpresa, se apagó el carro. ¿Y ahora qué pasó? Pero me causó mucha novedad que cuando pagué, pues fue la mitad del valor que normalmente solía poner o tanquear mi furgoneta. Y cuando le pregunto al surtidor, le digo, oiga, ¿qué económica es la gasolina acá? No me diga que es su carro de gasolina. Yo le puse diésel. No puede ser, como dirían por ahí, ¿no es cierto? Y la verdad, me di cuenta de algo. Que el combustible apropiado hace funcionar bien un vehículo. Sin combustible no puede andar el vehículo. Lamentablemente me pusieron un combustible inapropiado. Por eso el carro se detuvo. El carro, gracias a Dios, no se me dañó la bomba de combustible, pero el carro no anduvo. ¿Sabe que algo pasa así con el cristiano? El cristiano, cuando no está en la fuente que combustiona toda su vida y que le da energía, no se mueve. ¿Se da cuenta? Sin ese combustible, digamos así, el cristiano no va a funcionar, no se va a poder mover. Y eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el que nos mueve. Y si usted utiliza cualquier otra cosa para mover su vida, no se va a mover. Va a quedarse como el carro allí. No va a funcionar. Si usted de pronto cree que por el dinero su vida va a salir todo bien, si usted cree que teniendo buena salud todo va a funcionar bien, no, tampoco. Que si por su preparación, sus estudios, todo va a salir bien, no es así. El cristiano depende del Espíritu Santo de Dios para que todo le salga bien. ¿Verdad? Amén. Si no es así, pues el día de hoy usted se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo de Dios, su poder se mueve en la iglesia. Ese es el mensaje de esta mañana. El poder del Espíritu Santo se mueve en la iglesia.
Cuando en el libro de los Hechos, y vamos a manejar estos dos capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de los Hechos, ténganlo aquí abierto, ¿no? Nos relata un suceso muy importante donde Pedro y Juan, ¿sí?, estaban yendo al templo, y mientras estaban yendo a entrar al templo, había un cojo, había una persona allí a la puerta del templo, la puerta llamada Hermosa. Y cuando esta persona, este cojo, le dice, como cualquier persona mendiga, ¿no?, le pide, ¿qué le pide? Dinero, le pide caridad, le pide ayuda. Pedro y Juan estaban caminando y le dice, ¿sabes qué? Oro y plata no tenemos que darte. Si no tenemos para darte. Pero lo que tenemos, ¿sí?, lo que tenemos, te damos. Y en el nombre, dice, ¿no? Y en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. ¿Qué pasó? Ese cojo se levantó por las mismas, ¿verdad?, y anduvo. ¿Qué tenía Pedro y Juan? Vamos a ver en el versículo 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo que ha de sorprenderte en esto. ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Esto es según la versión Nueva Traducción Viviente. Pero ¿qué es lo que tenía Pedro y Juan? Tenían el poder de lo alto. Tenían el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, con nuestro propio poder, no podemos hacer. Con nuestra propia rectitud, menos. Sino con el mismo poder que Jesús se levantó de entre los muertos. Con el mismo poder que Jesús hizo milagros. Con ese mismo poder que Jesús caminó sobre las aguas. Con ese mismo poder es el que hicieron que ese hombre pudiera andar. Pedro y Juan tenían la fuente correcta. Tenían el combustible correcto. Y él decía, no es con nuestra rectitud, no es con nuestra forma de ser, sino es en el poder que el Espíritu Santo de Dios les daba. Ellos tenían fe. ¿En quién? En Jesús. En que Él podía hacer el milagro. Pero ¿qué es la fe? Yo sé que usted va a decir Hebreos 11:1, y eso se lo sabe de memoria porque casi siempre lo digo acá. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, en palabras. Pero esta palabra fe viene del griego pistis, ¿ya?, que significa estar firme. Significa estar convencido, tener la seguridad absoluta en lo que usted cree. Eso es tener fe. Ayer hablábamos un poquito sobre la fe en el tiempo de oración. Y en medio de los problemas, de las situaciones, sí, decimos que tenemos fe en el Señor. Pero no venimos a la iglesia. Pero los problemas nos hacen huir. Pero los problemas hacen que busquemos otra fuente para poder tener solución a ese problema. ¿Eso es fe? No. La fe es estar convencido en quien usted deposita su fe, en quien usted cree.
Y si nos llamamos cristianos, ponemos nuestra fe ¿en quién? En Cristo. Por eso somos cristianos. Y por eso usted debe estar convencido totalmente de que Él va a obrar en su vida. Yo no sé cómo usted vino tal vez o está pasando su vida con problemas, con dificultades, problemas económicos, problema social, problema de enfermedad, no sé, problemas físicos. Pero si usted pone su fe en la persona que en verdad no va a hacer el milagro en su vida, está equivocado. Solamente en Cristo podemos tener salvación, podemos tener solución a nuestros problemas. Y como dice el versículo 5 allí, no es con nuestra rectitud, no es con nuestras fuerzas. Porque si fuera con nuestras fuerzas, decaemos. Porque cuando hacemos con nuestras fuerzas, nos desanimamos, decaemos y nos sentimos derrotados. Por eso, mi amigo, mi hermano, mi hermana, si usted vino derrotada, cansada, sin esperanza alguna, hoy el Espíritu Santo de Dios es quien le va a dar la esperanza. Ni siquiera el pastor, porque soy tan humano como cualquiera de ustedes. Pero el poder viene de lo alto, viene del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5, lo quiero leer desde el 4, ¿sí? Lo había puesto sobre el 5, pero quiero leerlo desde el 4. Dice: yo no anuncié el mensaje con palabras de sabiduría que se usan para convencer a la gente, dice Pablo. Al contrario, ¿fue quién? El Espíritu, que con poder demostró que lo que dije es verdad. Y el versículo 5 dice: no, lo hice así para que ustedes, ¿qué? Confiaran. No confiaran en la sabiduría humana, sino que confiaran ¿en quién? En el poder de Dios. Pablo nos está animando ¿a qué? A que confiemos en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, no en nuestros pensamientos, no en lo que yo soy, sino en quien yo soy por el que me ha dado esa autoridad, que es Cristo Jesús. Primera a los Corintios 15:14 dice: y si Cristo no hubiera resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. La fe de ustedes también es inútil. Nuestra fe debe estar cimentada en Cristo Jesús y en el poder que nos da, que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no ponemos esa fe, ¿qué era la fe? ¿Se acuerdan? Ya se me olvidó. Estar convencidos, estar firmes, sin moverse, aunque vengan los vientos, aunque vengan los problemas, estar firmes, estar convencido de que Él va a hacer la obra. ¿Quién? El Señor Jesús. Cuando empezamos a confiar en nuestras fuerzas, ¿sabe qué pasa? Debilitamos, caemos. Allí en el capítulo 4 de Hechos, los versículos 17 y 18, los saduceos y todos esos feos, ellos querían impedir que el evangelio, que la palabra de Dios se proclame. Y les dice así, voy a leerles en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: para evitar que esto siga difundiendo entre el pueblo, amenacémoslo para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Entonces las autoridades judías llamaron a Pedro y a Juan y les ordenaron estrictamente que no hablaran
ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Ellos querían callar el milagro que el Espíritu Santo de Dios había hecho en esa persona coja. Lo que Pedro y Juan estaban proclamando, lo que Pedro y Juan estaban hablando, predicando, ellos querían callarlos. Pero Pedro y Juan estaban firmes. Y ellos sabían que si obedecían a los líderes de la ley, digámoslo así, iban a fracasar. El evangelio no se iba a extender. Y es por eso que ellos prefirieron agradar a Dios antes que al hombre. Y por eso obedecieron a Dios. Obedecieron lo que el Señor les había mandado hacer. En Hechos 1 nos habla cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en los discípulos. Y luego hubo una revolución, digo yo, que el Espíritu Santo empezó a manifestarse y empezaron a ser discípulos, empezaron a ser testigos, en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, es el que nos impulsa, es el que nos levanta, es el que nos mueve a no quedarnos callados. A que empecemos a predicar de Jesús, a que empecemos a hablar de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, lo que Jesucristo está haciendo en su vida, en la vida de su familia, en la iglesia. Y cuando cantábamos, no voy a callar. A veces solo lo cantamos. Pero en verdad no debemos callar. Debemos proclamar el evangelio. Si usted ve en su barrio alrededor, ¿cuántos vecinos ya son cristianos? ¿A cuántos vecinos usted ya le predicó del evangelio? Vamos más cerquita, en su familia. ¿Cuántos ya son convertidos al evangelio? ¿Cuántos ya creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador? Y que decimos, no voy a callar, no voy a callar, pero estamos callados, no decimos nada. Y cada vez el cristianismo está decayendo. ¿Saben por qué? Porque estamos callando, porque no estamos proclamando el evangelio, porque no estamos firmes y no estamos convencidos en lo que estamos creyendo. Muchas veces hemos hecho de los cultos de domingo una religiosidad. Bueno, ya vamos, es como antes el domingo, cuando no éramos cristianos evangélicos, pues íbamos a misa. Y era religiosamente que nuestros padres nos llevaban a misa, ¿verdad? Y bueno, ¿qué también diría el curita? Pero bueno, ya salimos con la bendición. A veces creemos que es así. Bueno, tenemos que ir a la iglesia para que el curita, que está de eterno, para que el pastor nos dé la bendición. Y ya. Eso no es. Venimos acá a adorar a Dios. Amén. Pero también venimos a aprender de su palabra. Y todo lo que usted aprende aquí, no se quede aquí, pues, sino que lo lleve afuera y allí lo pongamos en práctica. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios en la iglesia? Primero, vamos al versículo 23. En cuanto ellos estuvieron en libertad, dice que contaron lo que había pasado. ¿Sí? Fueron a contar lo que había pasado, lo que Dios había hecho.
Y esto los mantuvo unidos, los mantuvo unánimes, juntos. El poder del Espíritu Santo en la iglesia nos mantiene unidos. Esto, bueno, el Espíritu Santo hace muchas cosas, pero según este texto, ¿sí?, el Espíritu Santo mantuvo unida a la iglesia. Los hizo actuar en unidad. Los hizo mantener firmes. Y cuando estuvieron firmes, todos levantaron la voz al Señor y clamaron a Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo en la iglesia nos hace orar juntos. Esa fue la primera oración que la iglesia primitiva hizo junta. Levantó su voz. Y cuando nos mantenemos juntos, orando, unánimes, algo pasa. Algo pasa. El Espíritu Santo de Dios nos anima, nos mueve a que debamos orar, a que debemos mantenernos firmes en la oración. En Efesios 4, 2 y 13, parafraseando nomás, nos habla que debemos mantener la unidad en el Espíritu del Señor, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Si nosotros nos mantenemos unidos como cuerpo de Cristo, vamos a poder salir adelante, vamos a crecer y vamos a poder predicar la palabra de Dios juntos, unánimes. No es solo tarea de uno, sino es una tarea conjunta. Somos el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo tiene brazos, tiene piernas, ¿verdad? Cada uno tiene su función, pero todos somos el mismo cuerpo, porque Cristo es la cabeza. Amén. ¿Qué más hace el Espíritu Santo de Dios en la iglesia? En el versículo 24, ellos empezaron a glorificar a Dios. Le dijo: soberano Señor, eres tú, el Dios que creó todo. Reconocieron y glorificaron a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Todo. Él nos creó. Creó los cielos, creó la tierra. Y Pedro y Juan tuvieron la oportunidad de reconocer lo que Dios había hecho en la gente. Y es por eso que glorificaron a Dios. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Ha hecho algo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ha hecho mucho. Le ha dado gracias a Dios. Le ha glorificado. Ha reconocido que Él es el soberano. Reconocer que Él es soberano significa que Él tiene el control, no usted, Él. Que Él es su dueño y que todo se mueve porque Él lo permite, no porque usted quiere. ¿Tiene Dios la autoridad en su vida? Si Él tiene la autoridad en su vida, entonces usted empieza a comportarse de acuerdo a lo que Dios quiere que usted sea. Si Dios no es soberano en su vida, pues ahí es cuando empezamos a descarriarnos, a irnos por otros lados donde a Dios no le agrada que estemos. Por eso, si el Señor Jesús, el Espíritu Santo, Dios nuestro Creador, que son uno, no es soberano en su vida, hoy es el tiempo que pueda ser el soberano
el gran yo soy, y pueda tener el control de todo. Tercer punto, el Espíritu Santo en la iglesia nos impulsa a predicar de su palabra. El verso 31 de Hechos 4 dice que cuando ellos oraron, algo pasó allí. Hubo un estremezón, hubo un temblor allí, ¿verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos empezaron a hablar cosas que no se entendían. No, ellos empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. El estar lleno del Espíritu Santo de Dios nos hace que nosotros empecemos a predicar, a proclamar, a hablar con denuedo. Y hablar con denuedo significa hablar sin reserva, hablar abiertamente, con confianza, sin miedo, tener valor para hablar que Cristo es el Señor. Eso es hablar con denuedo. Cuando usted tiene la autoridad que Dios le da en su vida y empieza a predicar y empieza a hablar: Jesús ha hecho esto en mi vida, Cristo te ama, ten oportunidad, acéptalo como el Señor y Salvador de tu vida. Allí usted está lleno del poder del Señor, lleno del Espíritu Santo. Pero si usted por temor se calla, no está lleno del Espíritu Santo de Dios, porque usted está poniendo su fe en otras cosas, pero no está poniendo su fe en el Señor Jesús. Esta fe es la que nos hace hablar, predicar, y es la que nos lleva a toda la iglesia a movernos, ¿sí? Y tener un mismo sentir. Pastor, vamos al mercado, prediquemos allí, pastor. Pastor, vamos al hospital, allí tenemos que hablarles de Jesús. Pastor, acompáñenme acá donde el vecino, porque necesita hablar de Jesús. Y empezamos a movernos, y no solo con el pastor, con los vecinos, con los hermanos en la fe, ¿verdad? Y empezamos a hablar, a no quedarnos callados. Ese es el mover del Espíritu Santo en la iglesia. ¿El Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia? Entonces usted no va a callar. Entonces usted va a seguir hablando de las buenas nuevas de salvación. Y por último, Filipenses 1:6, en la versión de lenguaje sencillo. Mientras usted lo tiene, el apóstol Pablo sabía lo que el Espíritu Santo de Dios hace en su vida y hace en la vida de los demás. Dice: estoy persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, ¿qué va a pasar? Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo de Dios nos da la victoria en medio de los problemas. Cuando usted está convencido, cuando el Señor le persuade, cuando el Señor le convence de quién es usted y de lo que ha hecho en su vida, empieza a transformar su vida. ¿Qué pasó en Pablo? ¿Quién era Pablo antes de conocer a Jesús? Era un seguidor de los cristianos, sí, un perseguidor. Era quien les maltrataba, ¿no es cierto? Pero cuando Dios mismo, el Espíritu Santo del Señor, Jesucristo mismo, se presenta ante él y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Qué pasó en Pablo? Su vida empezó a cambiar, fue transformado, fue una nueva persona.
Y por eso es que les dice a los corintios, si de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Él las hace todas nuevas. Antes yo era un perseguidor, ahora yo le alabo al Señor. Antes hacía lo malo, ahora hago todo lo bueno para el Señor. Así que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y recordemos que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día que venga Jesucristo por nosotros. Filipenses 1:20 y 21, en la misma versión, dice: espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Si vivo, es para servir a Cristo. ¿Cuántos están vivos acá? Más o menos, no están ya medio que ya se mueren de sueño, pero si estamos vivos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a trabajar, a ver qué podemos hacer para que el reino de los cielos siga extendiéndose. ¿Qué debo hacer para que mi vecino se convierta al evangelio? ¿Qué debo hacer si mi esposo o mi esposa no conocen de Cristo? Pues yo tengo que predicarle, tengo que ser testimonio, tengo que empezar a predicar de Cristo. ¿Por qué? Porque estoy vivo. No espere ya cuando muera, pastor. No, ahora. Pablo estaba convencido que solamente en Jesús iba a tener la victoria. Iglesia, solo en Jesús tenemos la victoria. Y nada ni nadie nos va a avergonzar. El Espíritu Santo de Dios quiere manifestarse en su vida. ¿Qué le va a decir? Ahora no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Mañana ya. Es que tengo mucho trabajo, Espíritu Santo. No puedo. ¿Qué va a esperar? Ahora que estamos vivos, podemos servir al Señor. Y Pablo dijo: en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. ¿Usted es más que vencedor en Cristo? Lo que sigue del texto dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted es vencedor en Cristo, es porque usted ya no vive en usted, sino que Cristo es el que vive en usted. Y Él es el que le anima, le levanta, le esfuerza y le lleva a otras dimensiones, podríamos decir. Pero si usted busca del Señor, cuando ellos oraron, hubo un temblor, ¿no es cierto? Cuando usted ora, hay un remesón en su vida. Y espero que ese remesón haya hoy en nuestras vidas. Que no nos deje tranquilos, que no nos deje quietos, sino que empecemos a hablar con denuedo la palabra de Dios. Que así demostremos que dependemos de Él. Por eso quiero animarle que dedique un tiempo a la oración. Dedique un tiempo a la palabra de Dios. Solamente allí va a haber un remesón en su vida. Si no, vamos a seguir siendo aquellas personas que estamos quietas. Para concluir, el poder del Espíritu Santo será visible en la iglesia
cuando empecemos a hacer lo correcto. Cuando usted ponga el combustible correcto en su vida. Y ese es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús sea la base de su vida y usted confíe plenamente en Él, sin tambalear, sin moverse, sino estando firme. Y será el Espíritu Santo de Dios quien impulse a hacer lo correcto. Que sea Él quien le lleve a hablar de Él y con su vida le glorifique y obviamente pueda tener la victoria en Él. ¿Le gustaría tener la victoria en medio de las pruebas y las dificultades por las cuales está atravesando? Amén. Sí, ¿verdad? Solo debe buscar de Él. Solo debe buscar de Cristo. Y el Espíritu Santo de Dios va a empezar a hacer la obra en usted. ¿Por qué no medita en esto? ¿Qué está haciendo usted como hijo de Dios? ¿Está poniendo su confianza en Él plenamente? ¿O aún falta? Porque si quiere que haya ese remesón en su vida, si quiere que haya ese cambio en su vida, ya no tiene que ser en sus fuerzas, tiene que ser en el Señor. ¿Qué espera? ¿Qué está esperando? ¿Por qué no entrega todas sus cargas a Jesús? Dice: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados, todos los que están en dificultades, en problemas, todos los que están abatidos. Vengan a mí, traigan a mí sus cargas, que Él nos va a hacer descansar. ¿Qué carga aún tiene en su vida? ¿Qué es lo que le pesa? ¿El orgullo? ¿Resentimiento? ¿Falta de perdón? ¿Enojo? ¿Por qué no lo traemos a los pies de Cristo? Cierre sus ojos allí y dígale: Señor Jesús, es verdad que yo he querido hacer muchas cosas a mi manera. He querido servirte a mi manera. He venido a la iglesia a mi manera. Y tal vez por eso no he tenido resultados, por hacerlo a mi manera. Pero ahora, Espíritu Santo de Dios, que te mueves en esta iglesia, que te mueves en mi vida, te entrego a ti todos mis problemas, te entrego todas mis cargas, mis debilidades, que no me dejan, Señor, acercarme a ti, y que ponen lentitud al proceso de mi vida, Señor. Señor Jesús, a ti te entrego y a ti me rindo, Señor. Rindo mi corazón ante ti. Y si usted no conoce de Jesucristo, si usted no ha entregado aún su vida a Cristo para que Él transforme y cambie su vida, ¿por qué no se le entrega hoy? ¿Por qué no le dice: Señor Jesús, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí están mis problemas, aquí está toda mi situación por la cual estoy atravesando, pero ya no puedo más, te entrego mi corazón a ti? ¿Le gustaría entregar su vida a Jesucristo? No lo desprecie. Jesucristo está aquí para darle una nueva oportunidad en su vida y le ayude a cambiar. ¿Le gustaría? ¿Quisiera que Cristo ayude a cambiar su vida? Tal vez el enojo, tal vez la mentira,
que allí dígale por qué quiere que el Señor le perdone, qué dificultad está, qué lucha está teniendo en su vida que no le deja acercarse a Jesús. Perdóname, Señor, a ti me rindo, en el nombre de Jesús. Amén.